Vamos a continuar, se nos ha ido el tiempo nuevamente. Entonces, lo que les iba diciendo es la clasificación, ¿no? De los diferentes grados de pérdida auditiva en las personas sordas. ¿Ya? Eso también a nivel general para conocer, ¿no? Porque siempre a veces los padres de familia nos preguntan a los profesores, ¿y qué nivel de pérdida tiene mi hijo, mi hija? Entonces, ahí tenemos que conocer, ¿no? Con una evaluación, con un diagnóstico, con un informe, cuál es la pérdida auditiva que tiene esta persona sorda, ¿no? Y poder explicar. Y de acuerdo a eso también poder hacer nuestra planificación. Este informe, esta evaluación nos ayuda de mucho a los profesores porque nos permite saber cómo es, porque hay sordos que han desarrollado cuando su pérdida es leve, entonces tienen cierto desarrollo del lenguaje oral, ¿no? Entonces se puede aprovechar este, este desarrollo del lenguaje oral para poder trabajar, ¿no? Diferentes aspectos, diferentes áreas con los estudiantes con esta pérdida. Pero cuando la persona sorda tiene una pérdida profunda o es un sordo profundo, entonces ahí tenemos que ver otras estrategias, otras técnicas para poder trabajar con este estudiante. Entonces, esto nos ayuda mucho, nos da mucha información para poder trabajar, desarrollar nuestro trabajo pedagógico en el aula. ¿Ya? ¿Dónde estábamos? Y aquí, por ejemplo, nos está mostrando también el texto, ¿no? Del nivel de pérdida de la audición normal, ¿no? Por ejemplo, las hojas, ¿qué sonidos, por ejemplo, ellos pueden escuchar, ¿no? Por ejemplo, las hojas, cómo se mueven, dice el viento, el reloj. Entonces, diferentes aspectos que de acuerdo a la pérdida o al nivel que tienen, ellos pueden sentir, escuchar, ¿no? Por ejemplo, en la pérdida moderada, ¿no? Dice la voz, la radio, la TV. Entonces, son, son ejemplos de sonidos que se pueden ir, y esto lo van a ir viendo en el texto, es un poquito largo y el tiempo no nos va a alcanzar, pero son ejemplos que nos van mostrando cómo de acuerdo a la pérdida auditiva, podemos saber qué sonidos, a veces, yo muchas veces tenía mi curiosidad, ¿no? Preguntaba a la persona sorda, ¿y qué escuchas? Le decía, ¿puedes sentir? ¿Tú escuchas algo? ¿Qué logras escuchar? Entonces, esto también nos va a ayudar a poder comprender cómo es hasta qué punto, hasta qué nivel las personas sordas de acuerdo a su pérdida, pueden lograr escuchar algunas cosas, ¿no? Eso es en cuanto al tema. También las normas que deben cumplir los oyentes dentro de la comunidad sorda, ¿no? Es muy importante esto de las normas, ¿no? Por ejemplo, las normas son un conjunto de normas que nos ayudan a, a regularizar nuestra actitud, nuestro comportamiento dentro de un espacio, ¿no? Eso nos permite ajustarnos a nosotros como personas para poder actuar de una manera adecuada, ¿ya? Entonces, las normas, por ejemplo, el principio rector, ¿no? Por ejemplo, los oyentes dentro de la comunidad sorda, es importante que aprendan las señas, ¿no? La LSB. Si yo soy oyente, participo dentro de la comunidad sorda, es importante que yo aprenda, me pueda comunicar en lengua de señas, ¿no? Pueda comunicarme con los sordos. O sea, va a ser feo que yo, oyente, entre a la comunidad sorda y no sepa nada de señas. Entonces, ¿cómo me voy a poder relacionar, comunicar con las personas sordas dentro de su comunidad? Entonces, es importante, es una norma, ¿no? Que todos los oyentes que participan de la comunidad tienen que saber, ¿no? Utilizar la ley LSB para poder comunicar. Es una responsabilidad misma de cada persona oyente, ¿ya? Entonces, hablar por los sordos, por ejemplo, yo, intérprete, profesora, no puedo hablar por los sordos, ¿no? Ellos tienen yo solamente le voy a servir de voz, yo le voy a prestar mi voz como intérprete a la persona sorda para que él pueda decir todo lo que él quiere, lo que siente, lo que piensa, su opinión, sus ideas, puede decir la persona sorda. Yo no puedo, yo voy a hablar, la persona sorda no puede hablar, no, no es correcto, no es ético de mí como profesora, como intérprete, entonces siempre tengo que respetar y no puedo hablar de cuenta de la persona sorda, ¿no? Él puede hablar, opinar, decir sus ideas, ¿ya?
Otro aspecto importante es que los oyentes, por ejemplo, tienen que tener mucha ética, ¿no? Por ejemplo, hay temas que son muy privados, muy confidenciales entre el sordo y el intérprete. Yo, intérprete, no puedo avisar a todos y desde con el chisme, ay, el sordo me ha contado eso y con el chisme o avisar a todas las personas, ¿no? Esa es parte de mi ética como intérprete, como profesora, ¿no? Entonces, estos temas, por ejemplo, tienen que ser muy confidenciales, tienen que ser muy privados entre la persona sorda juntamente con el intérprete, pero es prohibido dentro de las normas, dentro del reglamento, ¿no? Y es parte de la ética poder sacar todas esas cosas que la persona sola tal vez en confianza me ha contado a mí. Entonces, en eso también tenemos que tener cuidado también, ¿no? Los oyentes, por ejemplo, no pueden hablar todo en español. Por ejemplo, decir, ¿no? Hacer una comunicación total no sirve para el sordo. Entonces, siempre tenemos que utilizar la LCB, utilizando la estructura de la gramática, utilizando los procesos anafóricos, los clasificadores, ¿no? Todos esos elementos que hemos ido aprendiendo, utilizar para poder tener una mejor comunicación en lengua de señas con la persona sorda, ¿no? No podemos hacer el uso del español signado, ¿no? Hablar todo y como yo, o sea, todo en español, ¿no? Para eso tienen su lengua, entonces los oyentes tenemos que nosotros utilizar esa gramática, esa estructura de la LCD, ¿ya? Eso también nos habla dentro de la norma, dentro de las normas. También nos habla qué deben hacer, ¿no? Por ejemplo, en lo ético, ¿no? Los oyentes deben respetar el código de los intérpretes de la lengua de señas, ¿no? Los intérpretes son profesionales que tienen que tener una ética, ¿no? Tienen que ser respetuosos, respetar a las personas sordas, ¿no? Respetar a la LSB, por ejemplo, si tenemos alguna confianza, algún secreto con una persona sorda, tenemos que respetar, guardar, tenemos que guardar también distancia entre las personas, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo, yo soy profesional, soy intérprete, pero no puedo estar siempre de manera junto con una persona sorda, entonces siempre hay que crear una distancia. Estudiante o persona sorda, yo soy su intérprete, pero hasta ahí nomás, porque a veces los mismos sordos a veces se confunden, ¿no? Ha ocurrido casos que logran confundirse y a veces a raíz de esa confusión aparecen problemas, entonces siempre guardar el respeto y la distancia entre el sordo y el intérprete o la profesora, ¿ya? A nivel lingüístico, los oyentes deben usar la LSB y no el español signado, ¿no? Eso significa aprender de manera correcta la lengua de señas, ¿no? De los sordos, y no aprender palabras así separadas, pues palabras separadas, sino que las señas, ¿no? La comunicación en lengua de señas boliviana para poder comunicarnos de una manera correcta, ¿ya? Otro aspecto importante son algunas consideraciones para poder aprender la lengua de señas, ¿no? Desarrollar la atención visual, ¿no? La percepción, la memoria visual. Esto es muy importante, ¿no? La expresión facial. Esto es lo que siempre les hemos ido aconsejando desde el inicio del diplomado, que ustedes tienen que trabajar en el desarrollo de la expresión. A veces somos muy duros en la cara, en el cuerpo, no podemos mostrar nuestra expresión. Entonces, eso poco a poco se va trabajando y se va desarrollando, ¿no? La expresión facial, corporal, la rapidez, la agilidad en las señas, ¿no? Eso igual poco a poco. Algunos están lentamente mamá o papá o algunas señas que poco a poco, de manera lenta, están aprendiendo, pero eso tenemos que ir desarrollando lo que es la agilidad en la LCB, en el manejo de las señas, ¿ya? Diferenciar la expresión de algunas partes del rostro, como la mano, la configuración, como la seña de la mano, del brazo, del cuerpo, en diferentes partes, ¿no? El espacio que utilizamos para hacer la seña, por ejemplo, ¿no? También el uso de diferentes elementos manuales, ¿no? Como utilizamos, por ejemplo, para hacer los clasificadores, los procesos anafóricos, diferentes elementos que hemos ido viendo también en la anterior semana, ¿ya? También es importante las características, ¿no? Que podemos encontrar en un niño sordo dentro del aula. Por ejemplo, los niños sordos, ya ustedes ya saben, los que tienen experiencia y contacto con personas sordas que saben que son visuales. Ellos te ven y te escanean solamente con los ojos, te ven y ya todo conocen, todo saben, te hacen un escáner con la vista, ¿no? Entonces, ese es un desarrollo, una habilidad que ellos
que ellos tienen, ¿no? Los barridos visuales, por ejemplo, acá dice, son aquellos que el estudiante sordo realiza para controlar el entorno, ¿no? De su aula de forma visual. Entonces, todos ellos van observando, y ya saben, te conocen con una solo escáner, ¿no? Las expresiones faciales también, el niño sordo, por ejemplo, es algo natural que ellos tienen, ¿no? Los sordos son parte de su comunicación, ¿no? Su expresión gestual, corporal, es parte de su comunicación, de su misma cultura sorda, ¿no? También los ruidos, por ejemplo, yo conozco muchos sordos, tienen diferentes ruidos, hacen con la boca, generalmente con la boca, cuando digamos, por ejemplo, en el curso, todos estamos atentos, viendo la explicación, ¿no? O escuchando la explicación del profesor, pero el estudiante sordo a veces de repente es un tic que se le aparece hacer ruidos con la boca o con los zapatos, a veces así, diferentes sonidos, ¿no? Que a veces, en algunos casos, a veces molesta también a las personas oyentes, pero es parte también de su cultura, de su forma de ser, ¿no? Entonces, el niño sordo no lo hace conscientemente, sino de una forma no consciente, ¿no? Realiza diferentes movimientos, sonidos, que tal vez pueden molestar a los otros compañeros del curso, ¿ya? También es sensible, ¿no? Sensible a otros sentidos. Esta situación, eh, por ejemplo, ellos a veces son muy susceptibles, a veces ven, las personas sordas, ven que están hablando, otras personas oyentes están hablando y a veces ya sienten, están hablando de mí, están hablando en contra de mí, entonces ellos ya de manera susceptible lo sienten, lo piensan, ¿no? Eso es también normal dentro de la cultura del sordo, dentro de las personas sordas, ¿ya? Mimetismo, ¿no? Son algunas conductas que guían, ¿no? A las personas sordas, ¿no? Sobre diferentes acciones dentro del aula, ¿ya? Problemas de conducta también, de carácter, ¿no? Muchos sordos no son iguales, algunos tienen algunos problemas en el carácter, en la conducta, son diferentes, ¿no? Diferentes, ¿no? También, tienen momentos para descansar, es normal, ¿no? Que también el sordo se canse, se aburra, ya no sepa que no atiende, esto es normal, igual que una persona oyente. Nosotros a veces nos aburrimos, nos cansamos, tenemos hambre, tenemos sueño, es igual los sordos, ¿no? Entonces tenemos que respetar siempre las características de los niños dentro del aula. Otra característica, por ejemplo, las barreras dentro del contexto escolar, ¿no? ¿Qué barreras tienen, por ejemplo? ¿Qué barreras podemos ver cuando un niño sordo entra a la escuela, ¿no? Los espacios, por ejemplo, cuando son pequeños, que no es claro, son oscuros, las aulas oscuras, que no hay material, o que no hay una pizarra. Entonces, estas son barreras que dificultan, ¿no? El aprendizaje de los niños sordos, ¿no? También puede haber dentro de la familia, también hay, ¿no? Pero ahora, con el avance de la tecnología, ya hay muchas, ¿no? Muchas ayudas técnicas, tecnológicas para los sordos, ¿no? Cosa que antes no había nada. Por ejemplo, el tema de los celulares, las videollamadas, antes no había nada, no había nada. ¿Cómo se comunicaban? ¿Cómo se informaban los sordos? Entonces, ¿no? A veces no había información, vivían en un mundo aparte, podríamos, pero ahora con la tecnología, ¿no? Con las técnicas, tecnología que ha aparecido, ¿no? En el mundo, ya los sordos ya tienen más accesibilidad a la información, a la comunicación, a la participación dentro de la sociedad. Y eso es muy importante, es un avance importante, ¿no? Que está ayudando, fortaleciendo el conocimiento de las personas sordas, ¿no? Y su desarrollo también en diferentes espacios. Entonces, la tecnología es parte de la cultura del sordo ahora en estos tiempos, ¿no? Por ejemplo, el videollamadas, tener teléfonos, por ejemplo, donde yo, por ejemplo, ahora el profesor Rudy está haciendo uso de una tecnología, ¿no? Moderna, por ejemplo, yo estoy hablando y él le aparece en su celular y aparece todo lo que yo estoy diciendo, ya le aparece escrito, entonces él ya puede saber si es que no habría intérprete, ¿no? Entonces todo lo que yo hablo ya en su celular con ese programa, con ese recurso tecnológico, herramienta tecnológica, ya va viendo todo lo que yo voy diciendo, va leyendo, ¿no? Entonces es un avance tecnológico que sirve para los sordos, ¿no? Por ejemplo, las vibraciones, ¿no? Las alarmas, por ejemplo, cuando yo me duermo y quiero despertar a las 6 de la mañana, entonces me pongo una alarma vibradora en mi almohada, entonces despierto también, usan los sordos, ¿no? Los vibradores, los timbres en los cursos, ¿no? Para el recreo, por ejemplo,
de color rojo, amarillo, entonces también son ayudas técnicas para los sordos, ¿no? Las cámaras de los celulares para poder hacer, poder hablar, poder conversar con la familia, con los amigos, ¿no? Y ahora en este último tiempo, ¿no? Del coronavirus, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, ha aparecido, ¿no? El Zoom, diferentes herramientas tecnológicas que ahora ya lo usan las personas sordas, ¿no? Que son de gran ayuda para toda la comunidad sorda, en realidad. Y aquí vemos, ¿no? El celular, cómo va apareciendo el texto, ¿no? Todo lo que uno va hablando, la vibración de los teléfonos, las videollamadas, las luces, por ejemplo, para los bebés, ¿no? Cuando una mamá es sorda, ¿cómo escucha que su bebé está llorando? Entonces ya hay también, ¿no? Los teléfonos que tienen ciertos programas, herramientas que puede hacer que sepa la mamá que su bebé está llorando, ¿no? Con alarmas, timbres, no sé, ¿no? Aquí están los focos, los luminosos, las cámaras de los celulares, ¿no? Diferentes materiales, herramientas tecnológicas, técnicas que han ido apareciendo a lo largo de esta nueva era, ¿no? De la tecnología, que han favorecido mucho a las personas sordas en especial. Y aquí vemos también cuál es el rol del profesor de apoyo en educación especial y en educación regular. ¿Cuál será mi rol de mí como profesor? ¿No? Entonces, atención a la diversidad. Esto significa, por ejemplo, que yo, profesor, tengo que atender, dar respuesta a las necesidades de los diferentes estudiantes. Dentro de mi curso tal vez tengo estudiantes indígenas, tengo estudiantes sordos, tengo estudiantes con discapacidad intelectual, estudiantes, no sé, con diferentes características, entonces que yo tengo que dar atención a esa diversidad de estudiantes que tengo en mi curso, ¿no? Entonces, ese es mi rol, dar atención, responder a sus necesidades, ¿no? También la igualdad de oportunidades, ¿no? Tengo que hacer igualdad de oportunidades. Si los oyentes tienen oportunidad, por ejemplo, de dar otra vez un examen, yo también tengo que dar oportunidad al sordo o al estudiante sordo, otra oportunidad de otro examen. Entonces, tengo que darle igualdad de oportunidades. Materiales para oyentes, materiales para estudiantes sordos, ¿no? No sé, relacionado a todo material, recurso, relacionado a toda la parte didáctica, entonces tengo que hacer igualdad de oportunidades para todos, ni nada de discriminación, nada de exclusión para personas sordas. Ya eso se refiere a la igualdad de oportunidades. También otro rol es la educación oportuna y pertinente, ¿no? Entonces yo, profesora, tengo que responder a sus necesidades de una manera adecuada, oportuna, en el tiempo correcto, con materiales, con evaluaciones, con actividades, con diferentes elementos que puedan responder a esa necesidad del estudiante sordo, ¿no? Y en equiparación de condiciones también, con todas las condiciones que yo pueda brindar al estudiante sordo, ¿no? En el aula, en la escuela, brindando información, trabajando con diferentes aspectos metodológicos, didácticos que puedan responder siempre a esa necesidad educativa de los estudiantes sordos. Entonces, a eso se refiere el rol del profesor de aula regular y aula especial. Otro tema es preparar el contexto educativo para las respuestas de la calidad en la diversidad a las necesidades educativas especiales, ¿no? Siempre es importante informar a los miembros de la comunidad educativa sobre la inclusión, ¿no? Yo estoy trabajando inclusión en mi escuela, entonces mi deber, mi responsabilidad es informar a todos, a los padres, al responsable de salud, al responsable de los padres de familia, de los profesores, de los estudiantes, para que no sea solo una sorpresa, ¿no? Porque muchas veces con la experiencia se ha visto que hay un rechazo de la misma comunidad, rechazo a la inclusión. Entonces, antes yo tengo que informar, sensibilizar a la comunidad educativa, perdón, a la comunidad educativa sobre la inclusión educativa, ¿ya? También otro tema es la capacitación a los profesores, es muy importante. Yo no puedo hacer inclusión si mis profesores no están listos, capacitados en el uso de estrategias, uso de la EDCB, uso de nuevas metodologías, son diferentes aspectos para poder hacer una inclusión adecuada. Entonces, eso es importante, estimados colegas, ¿ya? También incorporar la participación de los estudiantes sordos
en diferentes actividades. No puedo discriminar, no puedo hacer que se aleje, no puedo hacer que no participe en actividades de baile, de canto, ni actividades dentro de la escuela y afuera de la escuela. Entonces, es importante que yo anime, promueva esa participación de los estudiantes sordos en la escuela, ¿ya? Otro tema es adaptar instrumentos para el manejo de la información, ¿no? Yo tengo que trabajar con diferentes instrumentos. Ustedes también ahora están elaborando, están creando sus instrumentos que me ayuden a tener una información clara de mi estudiante con discapacidad auditiva en el curso, ¿no? También tengo que ver cuáles son sus fortalezas. No siempre ver sus debilidades. Ay, ese sordo no sabe leer, no sabe escribir, es flojo. Entonces, no, siempre ver la parte positiva del sordo, ¿no? Del estudiante sordo, sus fortalezas, cuáles son sus fortalezas más importantes y a partir de eso ir animándolo, ir fortaleciendo su aprendizaje, ¿ya? Trabajar en coordinación con el equipo de inclusión, tanto en el centro de educación especial, también en la escuela regular. Entonces, esos son que tenemos que preparar un contexto educativo adecuado, ¿no? Para una inclusión adecuada y pertinente, ¿ya? También nos habla del rol de la escuela inclusiva y del maestro del aula, ¿no? Siempre importante es que el profesor que haga inclusión de un estudiante sordo tiene que buscar el lugar correcto para el estudiante sordo, ¿no? No puedo al final del curso mandarlo, no puedo, no tengo que respetar su cultura. Sabemos que el sordo es gestual, manual, entonces tengo que ver que el estudiante se ubique en el lugar correcto, ¿no? También yo, por ejemplo, como intérprete, soy profesora de aula, y tengo mi colega que es intérprete, entonces pues, tengo que buscar el lugar donde va a interpretar para el estudiante sordo. Tiene que ser de una manera cercana. Aquí la profesora de aula y aquí la intérprete, pues, para que la intérprete pueda escuchar y pueda transmitir toda la información al estudiante sordo, ¿no? Entonces, también la profesora de aula tiene que dar con anticipación todo el material, ¿no? Los contenidos que va a trabajar con el estudiante en el aula, entregar a la intérprete para que la intérprete juntamente con el estudiante pueda hacer una lectura anticipada, ¿ya? Organizar las actividades, las dinámicas con anticipación, cosa que el intérprete sepa cómo va a trabajar con el sordo en el curso, ¿no? Y pueda informar con anticipación, ¿ya? También el profesor tiene el rol de adaptar el contenido, prestar apoyo, ¿no? Para la inclusión del estudiante con discapacidad auditiva. Esas son algunas características sobre los roles que debemos cumplir como profesoras de aula o como profesoras inclusivas. Bueno, y algunas características del ámbito, profesora de Mar, características del ámbito de educación especial, ¿ya? Entonces, Hay que leer. ¿quiere leer, profe? Ya, bueno, vamos a terminar, ya estamos casi por finalizar esta presentación. Entonces, las características del ámbito de educación especial, ¿no? Es promotor para el desarrollo y fortalecimiento de las políticas educativas inclusivas. La educación especial, por ejemplo, impulsa el trabajo de las prácticas inclusivas en los diferentes subsistemas del Estado plurinacional, ¿no? Coadyuva el mejoramiento de la atención educativa, ¿no? Con la modalidad directa, indirecta también. Respalda los procesos educativos inclusivos de estudiantes, maestros, maestras dentro del sistema de educación regular, alternativa, superior. También es promotor de identificación temprana, ¿no? De atención y prevención de necesidades educativas de estudiantes con discapacidad, dificultades en el aprendizaje y estudiantes con talento extraordinario. Entonces, son algunas características que tiene, que usa, que maneja el ámbito de educación especial, ¿no? Esto ya todos los profesores sabemos que trabajamos en el área especial, conocemos cuáles son las características de este ámbito. Entonces, estamos trabajando, seguimos fortaleciendo algunos procesos que aún siguen débiles, pero estamos en esa lucha de seguir fortaleciendo lo que es educación especial, ¿no? Ese ámbito de educación especial para poder trabajar de una manera correcta, adecuada y responder a las necesidades educativas de nuestros estudiantes sordos o estudiantes con cualquier discapacidad. Bueno,
Eso nos habla el texto de la semana 4. Es un tema muy interesante que ya lo conocían, solamente era un repaso para recordar algunas cosas, algunos aspectos importantes que debemos tomar en cuenta, ¿no? Que debemos conocer y recordar para poder trabajar dentro de nuestro ámbito de educación especial y también los que trabajan en el ámbito de educación regular. Bueno, colegas, bueno, ¿tienen alguna consultita, algún aporte sobre esta temática? ¿Algún comentario? ¿Ninguno? ¿Ninguno, colegas? Bueno, como estamos quedándonos sin tiempo, vamos a ver el tema de las orientaciones. Ahí nos tenemos. ¿Alguna consultita? Ninguna. Ninguna, ¿no? Este tema está muy clarito, no hay donde perderse. Ya, las orientaciones del producto final, ¿alguien lo ha leído? ¿Alguien nos puede compartir para poder aclarar? Hay que realizar una clase, dice, utilizando la estructura de la lengua de señas, pero en la modalidad virtual. Ya. Los comunicativos, esto es producto final. ¿Logran ver, colegas? Gracias, profesora Mariana. Vamos a ver esto. Se está proyectando las orientaciones prácticas. Está viendo. Sí, ¿no? Ya, vamos a ir analizando. Vamos a ir analizando las orientaciones didácticas para el producto final del módulo, ¿ya? Es conocer los aspectos sobre la estructura del LSB, ¿no? Las formas de comunicación dentro del contexto, también utilizar la práctica de todo lo aprendido, ¿no? Las formas de llamar atención al sordo, cómo empezar una conversación, cómo usar el espacio, el tiempo para poder comunicarnos también dentro de ese trabajo de las redes de las diferentes instituciones. ¿Ya? Aquí está la actividad del producto final del módulo, ¿no? Actividad 1. Deben presentar una clase en LSB utilizando la estructura, las formas de comunicación dentro del contexto comunicativo en el área de su trabajo, ¿no? En la modalidad virtual. Entonces, ustedes tienen que hacer una clase en LSB, ¿no? Utilizando, más o menos, presentando, como hemos hecho en la semana 2, creo, utilizando la estructura y los estilos de comunicación, ¿no? Dentro del contexto comunicativo, ¿no? En su área de trabajo, pero tiene que ser virtual. Entonces, tendrán que utilizar una herramienta digital, ¿no? Que puede ser Zoom, puede ser Meet, otra herramienta, una plataforma digital que puedan utilizar para dar a conocer su clase en LSB, ¿ya? Antes tienen que hacer su plan, su PDC, tienen que hacer con anticipación, con el uso de la lengua de señas boliviana, tienen que hacer su grabación de la clase utilizando la estructura, las formas de comunicación en el SB. El trabajo escrito debe tener el código del QRL, ¿no? Su enlace del video para poder subir a la plataforma. Entonces, acá nos dice el tiempo. No dice el tiempo. No dice tiempo. Entonces, no hay tiempo establecido para poder realizar este video de la clase, pero más o menos ustedes vean de acuerdo a todo lo que han trabajado en todo este tiempo del módulo,
¿Cuánto tiempo le pueden asignar? Si ustedes quieren utilizar más tiempo, pueden hacerlo, ¿no? Unos 5, 6, 7 minutos, dependiendo mucho al tema y a su clase que van a trabajar y que van a demostrar con el video, ¿ya? Pero antes tienen que hacer su planificación, entonces tienen que hacer su plan y su video, ¿ya? Porque de esa manera el profesor, el docente va a poder corroborar si la planificación está de acuerdo con el video que ustedes están presentando. Esa es la actividad 1 del producto final del módulo. A ver, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? De la clase, como o simplemente nos grabamos así un video enseñando algún tema, o tendríamos que hacer una clase invitando personas, así como el Zoom, o cómo sería. No, yo creo que tiene que ser solamente ustedes se van a grabar, como han hecho, recuerdan, ¿no? En el tiempo de la cuarentena, se han grabado muchos una clase, ¿no? Una clase donde yo, profesora, estoy explicando, por ejemplo, el tema de los colores. Entonces, mi material está pegado hacia atrás o yo voy utilizando mi material, pero voy explicando. Pero ustedes ahora tienen que explicar en el LSB, no tienen que hablar nada. Tienen que ir explicando, utilizando sus materiales, haciendo tal vez sus actividades. Los que trabajan con inicial, por ejemplo, pueden hacer sus dinámicas, sus juegos, pero siempre antes tienen que hablar en el SB. Si yo estoy trabajando el tema de los colores, enseñarle los colores en el SB, en lengua de señas, o estoy trabajando el tema de los verbos, ¿no? Entonces, todo tiene que ser en lengua de señas. Ustedes tienen que pensar que su curso es con niños sordos o jóvenes sordos, ¿no? O personas adultas sordas, dependiendo con el nivel que trabajan. Entonces, tienen que ustedes grabarse ustedes mismos, pero no es necesario, no necesitan invitar a los niños o invitar a otras personas que puedan observar su clase, ¿ya? Solo ustedes mismas grábense, pero su contexto tiene que ser relacionado a lo que es la educación, no al tema que van a trabajar y van a mostrar en el video. ¿Ya? Está bien, dice. ¿Alguna otra consultita? ¿Una pregunta más? Y para esto, en su clase, como nos dice aquí la consigna, lo que tienen que hacer, ustedes tienen que utilizar la estructura de la LSB, ¿no? Las formas que ya hemos visto en la anterior cena, las formas, los estilos comunicativos, ¿no? Dentro del contexto de la LSB, ¿no? Entonces hemos utilizado los clasificadores, hemos utilizado los procesos anafóricos de la LSB, de las señas, hemos utilizado los que se llama la parte de la gramática de la LSB, ¿no? Diferentes elementos que tienen relación con la estructura de la lengua de signos boliviana. Entonces, eso tienen que mostrar en su clase, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, van a hacer dentro de su clase, van a contar un cuento, ¿no? Que siempre es parte de la práctica, del momento de la práctica, entonces hacen uso de los clasificadores, de los procesos anafóricos, ¿no? Todos estos elementos de la lengua de señas boliviana, ¿no? De la estructura. Entonces, cómo se comunican, cómo es la forma, los estilos de comunicarse de las personas sordas. Eso es lo más importante, lo que se va a valorar, ¿no? De nada sirve que yo empiece a hablar en señas y no utilice nada de la estructura de la LSB. Eso no sirve. Entonces es importante que trabajen en este aspecto. ¿Ya? Listen, una consulta. Dice en la consigna, elabore un plan de clase que obviamente no lo vamos a mandar, pero sí ese plan de clase tiene que notarse en el proceso metodológico, ¿no? Práctica, teoría, valoración y producción. Obviamente tiene que ser de manera muy sistemática, corta, porque si hacemos realmente una clase entera, pues es un video demasiado pesado y eso no nos va a poder, no vamos a poder acceder y enviarlo, ¿no? ¿Es así, Lisa? Así es, correcto, profesora. Gracias por su aporte. Entonces, como dice la profesora, si su plan, su PDC va a ser de manera, ustedes tienen que sistematizarlo, porque el tiempo, la grabación
no les va a permitir hacer todo el desarrollo, ¿no? De su PDC. Entonces, ustedes tienen que sistematizar las actividades más importantes, como dice la profesora Yolanda, que se visibilice la parte de la práctica, de la teoría, de la valoración y de la producción. Esos 4 momentos tienen que visibilizarse en su video de manera resumida, ¿ya? Lo más importante, el uso de la LCD. Esa es la actividad del producto final. ¿Alguna otra preguntita? Ninguna. Creo que tampoco está muy complicado, ¿no? Entonces solamente el viernes vamos a hacer la práctica, por favor. Ya vayan haciendo con anticipación incluso su PDC. Y el viernes, por favor, vengan, ingresen a la reunión o a la clase con interés, con sus palabras, porque solo algunos les he dicho que participan, ¿no? Entonces, por favor, profesores, esta es la última semana, ya falta pronto para terminar el diplomado, entonces son esfuerzos que tienen que hacer, pero hagámoslo, ¿ya? Yo les motivo para continuar, este es su trabajo, este es su proceso de formación, que les va a servir de mucho, ¿no? Es un aprendizaje muy importante en su vida profesional. Entonces, el viernes vamos a practicar esto de la clase para el video, también para sus mensajes, ¿ya? Entonces va a ser un poquito, tal vez una clase más larguita, entonces sáquese también el tiempito, ¿ya? No sé si podemos empezar con anticipación, tal vez el viernes. O está bien de 8 o nos extendemos hasta más tardecita. Nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, ya vamos a ir definiendo esta situación. ¿Ya? Entonces, esas serían las actividades tanto de la semana 4 como del producto final del módulo. Ya son muchas actividades que tenemos que realizar. Por favor, les animo a que puedan esforzarse en cumplir con sus actividades, con los tiempos. Ya después ya también va a venir otras actividades del módulo 5. Entonces, hay que continuar nomás para cumplir, terminar con el módulo 4. ¿Ya? Entonces nos estaríamos viendo, profesores, el día viernes a las 8 de la noche para la parte práctica de la LCB, tanto de la clase para el video, también como para los mensajes en LCB. ¿Ya? ¿Alguna preguntita antes de cerrar la sesión? ¿Ninguna? Lisa, yo le he visto haciendo 2 tipos de señas casi similar y que me estoy confundiendo. Utilizar y universidad pedagógica, ¿no? Utilizar pareciera lo mismo y universidad. Ah, Esta es ya no sé, utilizar, mira. usar, utilizar, universidad. Ya, sí, la palma de la mano no se miraba muy bien. Ahora Esta sí. es también la Ok, ya, gracias. universidad pedagógica. Y esta es utilizar. Y esta es en la universidad. Gracias, Listen, Lisa. buenas Gracias, noches. profe. Está Disculpa, bien. Buenas hace noches. práctica. ¿Será que usted se puede alejar un poquito más y podamos ver bien la seña de que no se entiende bien algunas partes de la seña? Se pierde su mano. ¿Ya? Por favor, profe. ¿Ya? Eso lo voy a tomar en cuenta para el viernes, para la parte práctica. Lo voy a acomodar bien mi mesa para que Sí. se pueda ver ya, por lo menos aquí, para que ustedes puedan visibilizar bien de manera correcta la seña. Sí. Gracias, Sí. gracias por aconsejarme. Esas cositas uno necesita. Sus camaritas, por favor, habiliten. Ya, entonces el viernes nos vemos, estimado.